Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Una semana más aquí reunidos en este lugar para compartir la palabra del Señor. Antes de comenzar con el mensaje del día de hoy, quisiera enviar un gran saludo, un gran abrazo a cada mamá que nos sigue domingo tras domingo. Hoy es el Día de la Madre, por lo menos aquí en Argentina, así que supongo que hoy habrán sido mimadas, habrán recibido algún presente, algún abrazo y especialmente la compañía de sus hijos. Los que tenemos las mamás lejos, no podemos viajar, no podemos salir de nuestra ciudad, así que estuvimos presentes por el celular en forma virtual. Un abrazo virtual y un beso virtual y un regalo virtual, que más adelante seguramente nos van a reclamar para que se haga realidad ese regalo. Así que a cada mamá, a mi mamá también, un gran abrazo y feliz día en este día tan especial que celebramos y honramos a nuestras mamás. Muchos de los que conocemos hoy dentro de nuestras iglesias podrían contar su testimonio de este modo. Hace muchos años que voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, ofrendo, me congrego regularmente una o más veces por semana, estoy presente en casi todas las actividades de la iglesia. Se podría decir que soy un hombre bueno. Se podría decir que soy un cristiano estándar. ¿Cristiano estándar? Dije. ¿Cómo se puede definir un cristiano estándar? Ese es el tema del día de hoy. El diccionario define como estándar a lo más habitual, a lo corriente, a lo que reúne características comunes a la mayoría. Otro define como estándar aquello que representa la media, lo común, el comportamiento que tiene la mayoría de las personas que componen un grupo o una cultura en un determinado lugar. Ese comportamiento es tan común a ese grupo que es tomado como una pauta, como un ejemplo, como el modelo a seguir. Y cualquier modelo que se sale de ese común se lo considera extraño, porque el resto es parte del estándar de ese grupo. Cristiano estándar. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un cristiano es estándar? ¿Cuál es la medida al cual estamos comparando esa persona que se define como un cristiano común y corriente, estándar, como lo es la mayoría? Lo cierto es que cuando venimos a Cristo, cuando nos convertimos y Él nos hace el desafío de seguirlo a Él, nada más alejado de la realidad. Ser cristiano no tiene absolutamente nada que ver con ser estándar, porque el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros es extremo. Dice el Evangelio según Lucas en el capítulo 9, versículos 23 y 24 lo siguiente. Después Jesús le dijo a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme a mí, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. ¿Hay algo de estándar en este pasaje? Es un llamado extremo, ¿verdad? Es un llamado a perder hasta la vida si es necesario con tal de seguir a Jesús. En otra oportunidad Jesús estaba siendo seguido por una gran multitud y Él se detuvo y le dijo lo siguiente: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida.
Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Por eso piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27. Son fuertes estas palabras de Jesús, ¿verdad? Es un gran desafío. Y es un desafío y es un llamado radical, total. Entiendo que las palabras de este mensaje a un cristiano estándar quizás le pueda incomodar, incluso le pueda molestar, le pueda ofender, porque el llamado que Jesús hace a cada uno de nosotros es extremo. Es todo o nada, es frío o caliente, es blanco o es negro. Y hoy en día los extremos realmente molestan. Pero el mensaje de Jesús no pareciera coincidir con esta cultura de cristiano estándar, porque el mensaje de Jesús no es para cuadrar cifras, no es para llenar salones, no es para llenar estadios, sino que se trata de que cada persona conozca quién es Dios, quién es Él y cuál es el propósito y cuál es el llamado que tenemos cada uno de nosotros. Y Jesús dice que su llamado es extremo. Vamos a profundizar este tema. En Mateo capítulo 4 se nos relata el episodio de la tentación de Jesús. Jesús es llevado por el Espíritu a un desierto y allí está de ayuno 40 días y dice que es tentado por el mismo Satanás. 3 veces Satanás se le aparece con distintas tentaciones. Finalmente el diablo le llevó a un monte muy alto y mostrándole todos los países del mundo y su grandeza le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Lo que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús era exactamente lo mismo que él venía a buscar. Este mundo que se había perdido y se había alejado de Dios. Pero la idea de Satanás era que Jesús obtenga lo que él venía a buscar, pero sin ir a la cruz. Esto es lo que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús. Disfruta de las multitudes, Jesús. Disfruta de tener éxito, de que tengas muchos seguidores, pero no vayas a la cruz. No es necesario sufrir, tómate un atajo. Yo te lo estoy ofreciendo. Es que Satanás sabía que la cruz era el lugar donde él finalmente iba a ser derrotado. Entonces Jesús le contesta lo siguiente: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús le pone un freno a Satanás y le dice: quiero que te vayas. Yo no estoy dispuesto a negociar con vos. Yo vine aquí para rescatar este mundo, no para rendirte adoración. Más adelante hay otro episodio muy similar a este y vamos a leerlo. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él, Jesús, se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás. Me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Qué tremendo habrá sido para Pedro este instante, ¿no? Pero realmente Jesús no le estaba hablando a Pedro el apóstol, sino que estaba hablando a Satanás, que estaba detrás de las palabras que Pedro estaba diciendo. Satanás estaba diciéndole: ten compasión de ti mismo, piensa por lo menos por un rato en ti mismo, no es necesario que vayas a la cruz. Es que si Jesús hubiera tenido por un instante compasión de sí mismo, si hubiera pensado en Él mismo, no hubiera tenido la capacidad de sentir compasión por nosotros.
Entonces Jesús le reprende a Satanás y le dice: vete de aquí, Satanás, me estás poniendo un tropiezo. Porque todo lo que pretenda impedir la cruz de Cristo es idea de Satanás. Porque Satanás mismo sabía que aquel momento, que aquel camino hacia la cruz y finalmente la cruz sería su gran derrota. Si te bajas de la cruz, no hay muerte. Y si no hay muerte, no hay resurrección. Y si no hay resurrección, triunfa la muerte, triunfa Satanás. Pero si morimos a nosotros mismos, si tomamos la cruz de Cristo cada día, la que Él nos da, tenemos asegurada la victoria. La cruz es la muerte de nuestra carne, es la muerte de nuestro ego, de nuestro yo, de pensar solamente en nosotros. La cruz es obediencia total a la voluntad de Dios. La cruz puede ser un tiempo de sufrimiento, puede ser un tiempo de dolor, puede ser tiempo de desprecios, insultos, de personas que estaban al lado tuyo, que un día desaparecen y ya no están más. Pero la cruz es el abrazo de Dios tratando con nuestra vida. Austin Park, escribiendo sobre este tema, dijo lo siguiente: la inalterable base para que se nos abra el cielo es una tumba y una crisis en la que uno ha llegado al fin de su propia vida egoísta. Es la crisis de una experiencia real de identificarse con Cristo en su muerte. Esto nos lleva a concluir que el mensaje del Evangelio no es estándar, no es mediocre, es extremo, es contracultural. Si amo a Dios, yo debo perder la vida. A eso Dios le llama amor. Si pierdo la vida, me encuentro con Él y en Él está la vida. Refiriéndose a este tema, C.S. Lewis escribió lo siguiente: Cristo dice: dame todo. Yo no quiero todo tu tiempo, ni todo tu dinero, ni todo tu trabajo. Te quiero a ti. No he venido para atormentar tu ego natural, sino para matarlo. Ninguna medida a medias es buena. No quiero cortar una rama aquí y otra allá. Quiero tumbar el árbol. A cambio te daré a mí mismo. Mi propia voluntad será la tuya. Esto es tremendo. ¿Cuántas veces nosotros creemos que Jesús vino para parchar nuestras vidas, para cambiarnos allí como si fuera un motor, algún repuesto que funcionaba mal y bueno, que más o menos arreglarlo y que siga para adelante? No, Jesús está diciendo: yo no vine a restaurar tu vida, yo vine a pedirte que te mueras y yo voy a resucitarte. Yo te voy a dar mi propia vida para que la vivas. Jesús no vino a simplemente podar el árbol. Él vino a tumbar el árbol para que nazca un nuevo árbol. Jesús no vino a parchar tu vida. Él vino a darte una nueva vida. El pastor Fabián Liendo escribió lo siguiente: cuando su espíritu me permite ver quién soy y a qué fui llamado, me humilla y me incendia por dentro, porque sé que esa palabra viene del cielo y que el que está hablando es Dios. Y lo que dice es: abandona tu vida, negate a vos mismo, morite y seguime, deja de vivir tu vida y permitime a mí vivir mi vida en vos. ¿Ustedes llamarían a este llamado de Dios, a esta forma de pensar, estándar? El relato de la alimentación de los 5.000, la Biblia nos cuenta que la multitud, al ver y al disfrutar los milagros de Jesús y de las liberaciones y de que haya dado de comer y que haya sobrado comida, querían hacer de Jesús un rey. ¿Y qué hace Jesús? Todo lo contrario a lo que nosotros podíamos pretender hoy en día. Dice que Él se esconde.
que toma una barca, envía a sus discípulos y Él se esconde y se va al monte solo para que nadie le encuentre. ¿Usted haría eso hoy? Es lo mismo que usted tenga millones de seguidores ahí en sus redes sociales y de repente usted cierra todo y se esconde. Eso es lo que hizo Jesús. Pero la gente insistía y lo estaba buscando. Y al llegar al otro día, lo encontraron al otro lado del lago. Y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Pero después de estas palabras, Jesús le dice lo siguiente, yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Comer y beber de él significa que nuestra única fuente de plenitud, de satisfacción, es Él mismo. Jesús es el pan de vida y lo único que nos satisface es Él mismo. El que no come de Él, el que no bebe del agua viva, siempre va a estar con hambre, siempre va a estar ansioso, siempre va a estar insatisfecho y siempre va a estar tratando de buscar en cualquier otro lugar satisfacer su hambre, su deseo. A veces buscará por el lado del dinero, otras veces por la fama, por la comodidad, por los placeres de la vida, cualquier cosa. Lo cierto es que cualquiera de esas fuentes vuelve a darte hambre o vuelve a darte la sensación de vacío. Pero el que come del pan de vida dice que es satisfecho eternamente. Ahora, estas palabras pareciera que no gustó mucho a la multitud, porque dice que empezaron a murmurar entre ellos. ¿Qué se cree este? ¿Qué está pidiendo? ¿Cree que porque nos dio un poco de pan y algunos pescaditos, nosotros tenemos que dejar todo para seguirle? ¿Cree que voy a renunciar a mis propias decisiones, a mi familia, a mis comodidades, a mis trabajos, a mi sustento, a mis sueños que con tanto ahínco me dediqué y luché durante toda mi vida solamente por seguirlo a Él? Sus enseñanzas son muy buenas. Creo en sus milagros, creo en lo que dice, pero ni loco dejo todo simplemente por seguirlo a Él. Es muy extremo. Se podría buscar un término medio. ¿Acaso no puedo ser un cristiano estándar, común, normal, como la mayoría de la gente? Usted sabe que yo muchas veces me pregunté si yo no podía ser un cristiano estándar. Porque lo que decidimos un día obedecer el llamado del Señor y dedicarnos a ser, por ejemplo, un pastor como soy yo, realmente a veces es cansador, es extremo, hay muchos momentos de tristeza, de lágrimas, de luchas, y no es nada sencillo. Y hay veces que me levanté a la mañana, le confieso, que dije, ¿por qué no soy un cristiano estándar? Me voy a la congregación una vez por semana o más, si tengo ganas, si es que no tengo otra cosa que hacer, me dedico a hacer las actividades que la iglesia me pide que haga, leo la Biblia, oro, doy mi diezmo todos los meses. Cristiano estándar, ¿sí? ¿Para qué estar tantas horas dedicadas a estar sirviendo al Señor si después ni siquiera a veces obtengo un gracias? Pero como decía Pablo, hay un fuego que nos consume, que nos impulsa a seguir al Señor en forma extrema, porque hemos comprendido, porque hemos sido llamados y porque Él nos abrazó y no nos queda otra. Para nosotros es apasionante seguir y servir al Señor así. No es estándar, para nada. Volviendo a la alimentación de los 5,000, dice que los discípulos de Jesús en ese día le dijeron, bueno, Jesús, pará. Yo creo que se te fue la mano hoy. Creo que fuiste muy extremo. Y sabes, la gente se está yendo.
Hay gente que no le gustó para nada lo que posteaste allí en tus redes sociales. Hay gente que ya no te pone like. Hay gente que dejó de seguirte directamente. Jesús, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice que Jesús le dijo lo siguiente. Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? ¿Cómo contrasta esto, verdad, con la forma de pensar de hoy en día? Me imagino a los discípulos en ese momento, ¿verdad? Totalmente desconcertados. Jesús, es que fueron fuertes tu palabra, de verdad te lo estamos diciendo. Y hay gente que ya no va a venir. Hay gente que ya no te va a seguir. ¿Cómo vamos a seguir avanzando con el mensaje, con el reino de los cielos? ¿Cómo vamos a atraer a las multitudes? Y Jesús le dice, es que lo que ustedes dicen no tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio verdadero tiene que ver con rendir sus vidas, rendir sus voluntades y si es necesario también ir hasta la muerte. Porque todas las personas que me siguen es lo que van a tener vida y vida eterna. Pero las personas que piensan que se puede vivir un evangelio estándar, no solamente se van a perder ellos, sino que también se van a perder lo que les siguen a ellos. Porque el mensaje de Jesús es radical y lo que le siguen debe tomar decisiones radicales. El evangelio no es estándar, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo. Es extremo. ¿Es blanco o es negro? ¿Es el camino angosto o el camino ancho? ¿Es frío o es caliente? ¿Es infierno o es cielo? ¿Es vida eterna con Jesús o vida eterna sin Jesús? Si tu pregunta es, ¿no te parece que Dios pide mucho, Sebastián? No entendiste el mensaje del día de hoy, porque Jesús no pide mucho. Él pide todo. No seas un cristiano estándar. Ya es tiempo que te juegues por Jesús y que realmente mueras a ti mismo. Eso significa obedece la voluntad de Dios en todo para que entonces Él viva su vida en vos. Entonces Dios te va a dar lo más precioso que te puede dar. Se va a dar Él mismo en tu vida y vas a ser un hombre y una mujer que se sienta pleno. Que tengas una buena semana, que disfrutes esta semana y no seas estándar. Juégate por Jesús, vale la pena.